Hola familia, un saludo para todos. Vamos hoy a seguir con nuestro segundo día de ayuno en este tiempo tan especial que estamos en el mes de febrero, alrededor de toda la familia del ICT en 7 días de ayuno. No importa si usted de pronto no comenzó ayer, tranquilo, no hay ningún problema, si puede arrancar hoy súper, pero la idea es que nos propongamos 7 días a consagrarnos un poco más al Señor, a buscarlo un poco más, a estudiar más su palabra y, como siempre les digo, a conectar más con Dios, con la familia y por supuesto con el ministerio. Bueno, la segunda píldora de hoy tiene que ver también, por supuesto, con la visión de este año, mirando al Altísimo. Y hoy vamos a hablar de las marcas de aquel que vivió y murió mirando al Altísimo. Bueno, yo quisiera arrancar haciéndole una pregunta. ¿Cómo le gustaría a usted morir? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Bueno, no quiero sonar catastrófica, pero es algo en lo que debemos pensar. Muchos patriarcas hablaron y describieron qué hacer, por ejemplo, con sus huesos, dijo José, un tema que estaremos ampliando más adelante. Indudablemente no es una pregunta catastrófica. ¿Cómo le gustaría a usted morir? Bueno, hay muchas formas de responder esta pregunta, pero la respuesta correcta en este momento es mirando al Altísimo. Qué privilegio pensar que en el último momento de su vida usted no esté mirando para donde no debe, sino que usted esté mirando al Altísimo. Y bueno, vamos a estudiar un poco en estos días de ayuno la vida de Esteban, un hombre que, como Jesucristo, murió mirando al Altísimo. Pero indudablemente uno muere como vive, ¿sí? Y como él vivió mirando al Altísimo, pues así murió. La Biblia nos narra en Hechos 7 del 55 al 56, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, él ya estaba a punto de ser apedreado, de morir por hacer la voluntad de Dios, por hacer el ministerio. Y él dice, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, tiene esta visión tan hermosa de la gloria de Dios. Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, Jesucristo, que está ahí a la diestra de Dios. O sea, fue un momento bastante hermoso. Pero ¿quién era Esteban? Porque si usted quiere tener esos momentos, pues miremos quién era Esteban. Bueno, Esteban, voy por supuesto a hacerles un breve recuento para que nos concentremos en la primera característica que nos narra el libro de los Hechos. Todo lo que les voy a narrar está en Hechos 6 y 7 para que lo leamos y vamos poniéndonos en contexto de lo que vamos a estar estudiando. Bueno, por decirlo de una manera más dentro de nuestros términos, Esteban era un miembro de Célula Madre, ¿sí? Era un hombre comprometido con el ministerio. Nos narra el libro de los Hechos que el ministerio, después de la resurrección, tiene una explosión, empieza a crecer y a crecer, pero así como empieza a crecer, pues también empieza a aparecer las quejas, lo cual es normal, ¿cierto? Entonces nos dice el libro de los Hechos que los de habla griega se empezaron a quejar de los cristianos de habla hebrea porque estaban desatendiendo a sus viudas, sí, estaban manifestando un poquito de que ellos se estaban sintiendo discriminados. Eso es muy normal, ¿cierto? Y meditemos en nuestra experiencia ministerial. Uno
en algún momento se ha sentido o ha escuchado ese tipo de comentarios. No, es que aquí hay favoritismo, no, es que hay discriminación. Claro, como yo sí esto, como yo no esto. Bueno, eso también pasaba en la iglesia. Lo lindo es que los apóstoles no se enredaron en esto, ¿sí? No se pusieron bravos. La Biblia ni siquiera nos dice si era cierto o no era cierto. Pudo que no haya sido cierto, puede que sí. Lo cierto es que cuando uno tiene la mirada puesta en el Altísimo, uno no se enreda en los comentarios, ¿sí? Sino que en cada queja ve una oportunidad para que se levante un Esteban. Y bueno, así tenemos que vivir nosotros, no solamente en la iglesia, sino en la familia, con sus hermanos en la fe. Si los que no tienen la mirada puesta en el Altísimo se enredan porque Pepito Pérez dijo esto, porque Juanita dijo aquello, entonces yo mejor no, ¿cierto? Y entonces empezamos a hacer bandos. No, cuando uno tiene la mirada puesta en el Altísimo, uno no se enreda, sino que cada queja es una oportunidad para que se levante un Esteban. Y así fue. Se levanta entonces un hombre como Esteban. De hecho, se levantaron 7. ¿Sí? Los apóstoles dijeron, bueno, para que haya una mejor atención, vamos a nombrar 7 personas que estén atendiendo a las mesas, que estén atendiendo la gente, porque ellos pues tenían también que seguir atendiendo espiritualmente a todo un pueblo, necesitaban ayuda, ¿sí? El ministerio no lo podían hacer solos. Se eligen 7 personas y una de ellas es Esteban, 7 varones. Entonces, pues el trabajo de ellos fue tan bueno que nos narra la Biblia que ellos siguieron creciendo, ¿sí? Esto trajo un mayor crecimiento. Pero por supuesto viene la envidia de los hombres de la sinagoga y empiezan a tratar de buscar cómo hacer caer a Esteban. Esteban es el que la Biblia nos resalta de este grupo de 7. Y nos dice la Biblia que ellos trataron de buscar cómo hacer caer a Esteban. Pues no encontraron cómo hacer caer a Esteban. Y dice la Biblia, tuvieron que buscar quién mintiera sobre Esteban para poderlo arrestar y finalmente apedrearlo. Y pues así es que muere Esteban. Pero yo quisiera que meditáramos en la primera característica que nos narra la Biblia del por qué escogen a Esteban, ¿sí? Por qué Esteban se convierte en un miembro de célula madre y cómo, por supuesto, aprendiendo de él, cómo viven los que miran al Altísimo, ¿no? Y nos dice la Biblia que él tenía un buen testimonio, Y al respecto, nos dice la Biblia por allá en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Miren lo que nos dice la Biblia. Cuando se refiere aquí el buen nombre, en el original me puse a buscar qué significa. Significa famoso por, célebre por. Bueno, meditemos. ¿Por qué soy famoso yo? ¿Por qué soy célebre? ¿Sí? Y la respuesta con respecto a Esteban, él era famoso por ser servicial. Él era célebre por ser servicial, ¿sí? Eso era una de las características que le dieron a él buen testimonio, buena fama delante de la comunidad en aquel entonces. Bueno, ¿qué es tener un buen nombre? ¿Qué es tener un buen testimonio? Para decírselos de otra manera, es lo que nos dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, ¿sí? El buen nombre se construye en términos celestiales de esa manera. Que cada vez usted mengue más para que Cristo crezca en usted. Y una de las características que la Biblia nos resalta de Jesucristo es que Él fue siervo. Nos dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese fue Esteban.
aprendió de Jesucristo. Él mermó, ¿cierto? Y esa característica de Jesucristo de ser siervo, de despojarse para ser siervo, era lo que resaltaba en la vida de Esteban. Yo le animo entonces a que usted en este día de ayuno medite de qué se está despojando usted para servir dentro de su familia, porque usted tiene que ser famoso dentro de su núcleo familiar por ser servicial. Usted tiene que ser famoso dentro de la iglesia por ser servicial, porque eso es Jesucristo. Él se despojó para ser siervo. Usted tiene que ser famoso no solamente con sus amigos, sino con sus enemigos también, por ser siervo, porque eso hizo Jesucristo. Qué fácil es servir a los que nos pueden recompensar o a los que nos han tratado bien. Pero recordemos que el reto que nos enseñó Jesucristo es servir aún a los que se quejan de nosotros, es servir aún a los que nos atacan, es servir aún a aquellos que no nos simpatizan mucho, ¿sí? Porque ellos se concentraron en amar, no en otra cosa. Bueno, oremos y que en este día de ayuno ese sea nuestro reto. Ser famosos como Esteban por servir. Padre, gracias te doy por este tiempo, por esta visión tan hermosa que tú nos has regalado, Señor. Y hoy te ruego que nos permitas vivir sirviéndote a ti, Señor. Sirviéndote a ti en nuestra familia, sirviéndote a ti en el ministerio, en el lugar de trabajo. Sirviéndote a ti, Señor, a los que amamos, a los que nos aman y aún a nuestros enemigos, como dice la Biblia. Yo te ruego, Señor, que de esa misma manera nos permitas partir de esta tierra, no llenos de amarguras, llenos de quejas y reclamos, Señor, sino sirviéndote, mirando al Altísimo y concentrados en vivir una vida de servicio. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Nos vemos mañana.